a todos, bienvenidos nuevamente a Viajes de Fe. Y en esta ocasión tendremos a nuestra primera invitada, ¿no? Cronológicamente, la primera que vamos a escuchar de su historia de fe. Su nombre es Katia Ríos. Ella es una buena amiga mía. Nos pudimos conocer cuando servía como misionera en Tijuana. Entonces, Katy, gracias por estar aquí y contar tu historia. Así que pues cuéntanos un poco de ti, de dónde eres, cómo ha sido tu experiencia y relación con la iglesia o el evangelio en general. Ok, pues me llamo Katia Ríos Chávez, tengo 21 años, ya este año cumplo 22 años. Soy miembro desde que tengo 11 años de edad. Pues mi papá era miembro desde que estaba joven, he conocido el Evangelio en Texas. Cuando llegamos a México, específicamente a Acapulco, pues fueron los misioneros y nos enseñaron el Evangelio, entonces pues desde ese momento yo accedía a ser miembro de la iglesia, ¿no? Y estuve activa hasta que venimos a Tijuana. Cuando vinimos a Tijuana, yo tenía, ¿qué? 13, 14 años más o menos. Entonces, llegamos a Tijuana y nos inactivamos. Cuando fue chistoso cómo regresé al Evangelio, ¿no? Porque yo recuerdo específicamente que había una hermana que vendía elotes. Entonces, como yo no sabía que era hermana, ¿no? Entonces, yo recuerdo que íbamos siempre a consumir elotes con ella y todo eso, y nos hicimos amigos de ella, ¿no? Hasta que recuerdo que en una ocasión, como mi papá estaba buscando como un terreno aquí en Tijuana, ¿no? Porque llegamos a Tijuana justamente porque veníamos a vacacionar. Entonces, Siempre pues dicen eso de esos Tijuana, ¿no? Ajá, sí, entonces esas vacaciones se convirtieron en vacaciones eternas, ¿no? Entonces ya fue mi papá como, ok, vamos a buscar un terreno, ¿no? Y justamente como por el niño, por acá en Antorcha, justamente fue cuando encontraron el terreno, entonces vimos que había una capilla y fue como, oye, como está abierta, hay que pasar, ¿no? Era un martes. Entonces pasamos y justamente la hermana que nos vendía los elotes, como dijo, ustedes me compran los elotes, ¿no? Y fue como, sí, le compramos nosotros. ¿A poco es miembro, no? Y ya fue como, sí, somos miembros, ¿no? Entonces ya nos dio los horarios y ya comenzamos a asistir a la capilla. Y pues así fue durante un tiempo, hasta como un año después que mis papás se inactivaron. Entonces pues ya como me quedaba súper cerca de la capilla, pues dije como no, no, y aquí soy, ¿no? Entonces como desde los 17 años hasta ahorita pues me he mantenido, pues, digamos, firme, ¿no? Como yendo cada domingo y participando en cada actividad. Y pues a la edad de 19 años, justamente, ¿no? Como yo quería servir una misión. De hecho, cuando yo me bauticé, algo que me llamaba la atención eran los misioneros, ¿no? Y yo siempre les hacía como muchas preguntas. Eran esas niñas que tenían como un buen de preguntas y los misioneros eran como de, oye, preguntas mucho, ¿no? Entonces, como siempre he sido bien curiosa. Y yo los miraba, ¿no? Como esos ángeles, ¿no? Que venían y que te ayudaban y te escuchaban y muchas cosas más. Entonces, yo recuerdo que yo dije como, ok, como pues yo quiero ser como ellos cuando sea grande, ¿no? Entonces, recuerdo que a la edad de 19 años, como yo decidí enviar mis papeles, desde los 18 años yo me estuve preparando y me empecé a como ahorrar más y todo eso. A los 19 envié mis papeles. Entonces, pues ya se me asignó a servir una misión de servicio en la misión México-Tijuana con el presidente y hermana García, que yo digo, les amo. Perfecto, Katy, muchas gracias. Y sí, sí recuerdo cuando nos acompañaste en una reunión de cambios. Ahí estaba la hermana Ríos. Y sí, siempre, pues, de hecho, el tiempo que yo estuve ahí en Terrazas, eh, eras, pues, muy amigable con las personas que traíamos, y siempre estabas muy dispuesta a trabajar y ayudar mucho, y de verdad lo apreciamos bastante, y nos alegró mucho verte ahí. Y recuerdo que en ese entonces nos habías dado como
como pistas de que querías decirnos algo, pero no nos los decías. Y con el tiempo me contaste un poquito de que, pues, detrás de todas esas experiencias había, pues, un tema, ¿no? Que era de la salud mental. ¿Podrías contarnos un poquito, pues, cómo fue tu experiencia con eso y, pues, cómo eso afectó las cosas que hiciste? Muchas gracias, Katia. Y bueno, como comentas, ¿no? Las experiencias que tenemos, ¿no? A veces, eh, pues como te comentaba, parece externamente que estamos bien, ¿no? Y a veces también por eso pasa que no nos preguntan cómo estamos porque parecemos estar bien, ¿no? Y a veces es una pelea que se siente, pues, como interna, ¿no? Entonces, ahorita que compartes esto, ¿no? Y eventualmente de cómo, a pesar de los retos, pudiste tener esta oportunidad de servir una misión de servicio. eh, ¿Podrías contarnos un poquito de cómo, cómo fue tu experiencia tanto en la misión de servicio y de cómo has podido aplicar tus experiencias eh, a- para bien? Sí, claro. Pues algo que en general, algo que me motivó mucho, como pues igual, desde chiquita siempre había querido servir, ¿no? Pero algo que a mí me afectó mucho fue cuando mis papeles como en cierta manera se retuvieron, ¿no? Porque en mi caso sí fue como un caso especial por el tema de mi salud mental. Entonces, yo recuerdo que pues sí me sentía como muy nerviosa porque yo era como pues tengo deseos de servir y de alguna manera como ese deseo se intensificó más cuando yo regresé nuevamente a la iglesia. Entonces yo miraba cómo las demás personas me hacen sentir cómoda, como me hacen sentir querida. Entonces yo dije como, ok, como, o tengo dos maneras, ¿no? O mirar las cosas como todo en forma negativa y seguir como cada vez peor, o como ir hacia arriba, ¿no? Entonces, algo que, algo que recuerdo mucho fue eso, ¿no? Me dije, ok, como ya tocaste fondo, o sea, como tú estás mal, pero es como levántate, ¿no? Entonces, algo que a mí me ayudaba mucho, además de los hermanos, era recordar como la verdadera razón del por qué uno hace las cosas, ¿no? Y pues cuando mi perspectiva cambió mucho, fue como algo, ¿qué digo? Como un plus gigante, porque yo recuerdo que cuando recién como fui asignada y me apartaron y todo eso, como yo recuerdo que llegué con presidente García, ¿no? Y empezamos a hablar y empezamos a conocernos un poco más. Y justamente, ¿no? En el desayuno, pues muchos estaban hablando de referente a qué cosas habían pasado y por qué querían servir. Entonces yo recuerdo que yo estaba admirando la historia de todos, ¿no? Estaba como, wow, como qué potente, o wow, qué genial, ¿no? O vaya, muchas cosas. Y luego tocó mi turno. Entonces ya empecé a hablar y ya todos me dijeron como, oiga, como, eso es algo bien genial, ¿no? Como qué buena onda o qué bueno que usted como está dispuesta a poder servir, a poder ayudar, ¿no? Entonces, como dentro de todo ese contexto, cuando hay momentos, yo recuerdo que a veces yo me cuestionaba muchas cosas referentes a cómo yo iba a poder ayudar a una persona. Y habían cosas que tal vez, por ejemplo, algunas de mis compañeras habían pasado y de alguna manera podían ayudarle. Entonces fue allí cuando mi mente hizo como un clic y fue como, ok, como pues es que todo esto que ha acontecido en mi vida como tal vez, como muchas cosas no han sido mi culpa, ¿no? Pero, o sea, algo bien importante es que gracias a todo eso que he pasado, puedo entender a lo mismo. Ya lo que a mí me sorprendió mucho fue cuando yo supe que había inclusive misioneros que habían pasado como circunstancias iguales o distintas, ¿no? Porque pues todos somos humanos y todos pasamos cosas. Entonces, algo que a mí me impactaba mucho era ese deseo de servir.
ese deseo de esforzarse, ¿no? Y hablando como un poco más, algo que a mí en lo personal me ayudó fue saber que yo podía encontrar como ese amigo incondicional en Jesucristo, que Él podía amarme como sin importar como todo lo que pasara en mi vida, como Él siempre iba a poder comprenderme y siempre iba a estar allí para mí. Y en su momento, cuando uno pasa las cosas, pues tal vez llega como ese momento, ¿no? En donde decides creer. Entonces, pienso que la fe es así, ¿no? Como la fe proviene por la esperanza. Entonces, por ejemplo, cuando estaba pasando toda esa situación en mi vida, yo pensé como, ok, ¿cómo voy a tener esperanza en aquello que yo digo creer? Y yo necesito como aplicarlo a mi vida. Y tal vez es como, tal vez no importa que no parezca o que tal vez no se encuentre salida, tal vez en este momento, como voy a confiar en que siempre va a haber una salida o una solución y voy a aferrarme a eso, ¿no? Entonces, básicamente es a lo que me aferré, ¿no? Y gracias a esto, como vinieron muchas cosas muy buenas, porque a pesar de, no sé, yo antes pensaba que debido a las circunstancias tú no podías ser feliz, pero no, tú puedes ser feliz sin importar la circunstancia. Como, claro, como muchas veces piensan que la felicidad proviene de que solamente pasen como puras cosas buenas en nuestra vida, pero no necesariamente tiene que ser así. Algo que ya he aprendido es como la felicidad también aún se encuentra en esas cosas que parece que son difíciles, ¿no? Como pasan cosas en nuestra vida, pero aún en esas cosas podemos seguir aprendiendo y podemos encontrar aprendizajes y podemos encontrar felicidad en ellos, ¿no? Y tal vez es difícil de ver en el momento, pero sinceramente es algo que he aplicado desde ese momento hasta ahorita, ¿no? Y actualmente, pues en mi salud emocional y todo eso, pues estoy estable como todo eso, pero sigo yendo a terapia, ¿no? Porque pienso que la terapia, pues, yo creo que toda persona debería de tomarla, porque es la verdad algo muy bueno, te ayuda a ser muy consciente de muchas cosas que pasan internamente, con lo que pasa con las demás personas, cómo comprender mejor y ser más resiliente, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí en lo personal como realmente me ha ayudado mucho. Y de alguna manera también como el tener como depresión y el hecho de pasar como por muchas cosas, me ayuda a mí también a servir de una mejor manera, porque logro entender como tal vez algunas situaciones de un poco, desde una perspectiva en donde digo como, ok, ya pasé tal vez esta situación, como tal vez tal cosa puede funcionar, ¿no? Y pues básicamente lo resumiría en eso. Gracias, Katy. Y sabes, ahorita que comentas esto en cuanto a que aún no estando estable hay que trabajar, ¿no? En las cosas que nos cuestan y que es un esfuerzo constante. Recuerdo que, por ejemplo, ¿no? En mi caso, ¿no? Cuando eran temas de salud mental, digo, nunca me pasó, pero escuchaba a muchas personas que decían, no, pues yo me sentía terrible y pues me dijeron, ora, es que no tienes fe, ¿no? Y entonces estas personas dicen, no, pues la verdad, fe no juega ningún papel importante, en sí es la medicina y el hecho de que, no sé, me dijeran que orara, solo atrasó mi tratamiento. Y a veces está esta idea de que tal vez como la fe y la ayuda profesional en la salud mental como que no congenian. ¿Tú cuál has visto que es la relación entre tu relación con Dios y en el trato ya profesional? Okey. Pues algo que se me viene a la mente ahorita que decías, Gustavo, es precisamente, ¿no? Como hay muchos medios aquí para ayudarnos y son instrumentos para ayudarnos porque se especializan específicamente en el tema de la salud mental. Pero también es cierto que necesito, o sea, también es cierto que tenemos este lado
como un salvador, alguien que nos entiende y de alguna manera, pues, permite que estas cosas sean posibles para que nosotros podamos como seguir como aprendiendo y seguir mejorando en cosas que tenemos que trabajar, ¿no? Y algo que yo he visto personalmente es como, okey, como tengo a mi mejor amigo que es Jesucristo, y él es la persona que puede entenderme sin importar cualquier circunstancia. O sea, yo tengo fe y tengo esperanza en que eso así es, pero también él desea en esta parte médica que yo también tome decisiones y tome también esta cuestión de que yo pueda recuperarme, puedo ir a terapia y pueda ir trabajando, ¿no? Entonces, es parte de, como yo siento que ambas cosas van van de la mano, porque llega un punto en todo tu tratamiento que tú ocupas ejercer esa esperanza, ¿sabes? De alguna manera, esa fe de poder salir. Entonces, porque obviamente, ¿no? Como es seguir trabajando y todo esto, pero llega un punto en toda la terapia en donde tú tienes que estar aferrado a eso. Y pienso que eso es así a lo largo de toda tu vida, como siempre estar aferrado, pero la terapia, el hecho de la cuestión emocional, como informarte de todo eso, te da herramientas para que tú puedas como seguir mejorando y seguir educándote en esta manera. Sí, me gusta la palabra que utilizas, herramientas, ¿no? El hecho de que tengamos. Ay, no sé de herramientas, no soy hombre, ¿no? Pero bueno, el hecho de que, por ejemplo, tengamos terapia no significa que, pues, la oración no sirve de nada. Y el hecho de que tengamos herramientas espirituales no significa que las herramientas profesionales no sirven o que las reemplazan, ¿no? Sino que se complementan y como tú dices, por alguna razón están aquí, ¿no? Para aprovecharlo y ahorita, ¿no? Viendo atrás las experiencias, los retos, todas las cosas que han venido a consecuencia de esto, pues hay muchas personas, ¿no? Y es muy común que en la actualidad muchos miembros de la iglesia pasen por esto, tanto por retos de salud mental como las consecuencias que tiene, ¿no? Como a veces no poder servir una misión de tiempo completo. En mi caso, eh, como que pude ir, ¿no? Sin hablar mucho al respecto, pero pues el no hablar al respecto me pegó, entonces pues tuve que regresar. Entonces, hay veces que podemos sentirnos decepcionados o frustrados de que las cosas como las queríamos o como pues parece que deben de ser, no salen. Entonces, basado en todo lo que has pasado, ¿qué le dirías a alguien que está pasando por esto, por retos de salud mental, o tal vez que haya regresado antes a la misión o que no haya podido ir debido a esto? Algo que, algo que mencionabas, Gustavo, me recordaste algo bien importante. Cuando a mí me dijeron que yo no podía hacer una misión, yo me sentía muy incompetente, de verdad. Como yo sentía que, o sea, yo me culpaba a mí misma, como, ¿por qué no estás bien de salud para seguir una misión de tiempo completo, no? ¿Por qué esto? Y yo recuerdo que yo hacía mis oraciones, pero yo siempre lloraba, ¿no? Hasta que entendí como algo que yo recuerdo es haber visto un video que hablaba acerca de un árbol que producía fruto, ¿no? Y le cortaron, porque él había crecido como muy alto, 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 pero su propósito no era ese. Su propósito era dar frutos. Entonces, algo a lo que yo asocié esto en ese momento fue precisamente como, okey, como no necesitas culparte por por esto, o menospreciarte por esto, o sea, como no necesitas hacerlo. Tú necesitas ver qué puedes hacer con eso que tú tienes y con eso que tú eres, ¿no? Entonces, pensé como, okey, como el Padre siempre tiene en cuenta los deseos de tu corazón, siempre lo tiene en cuenta.
pero de alguna manera, o sea, él permite que te pasen las cosas para que tú aprendas. Y a veces las cosas que tú quieres en tu vida no son aquellas cosas que tú necesitas. En ese sentido, no es como aquellas cosas a veces que te pasan, es porque de alguna manera tú necesitas estar ahí en ese preciso momento para ayudar en cierto momento que solamente vas a poder ayudar. Entonces, cuando cuando pensé esto, como muchas cosas cambiaron para mí. Y actualmente, como yo puedo decir, ¿no? Como a veces no es necesario que te juzgues tan duro, porque pues todos tenemos como todos tenemos la capacidad de hacer muchas cosas, pero la verdad es que algunas cosas pasan y otras cosas simplemente no pasan. Pero aún en esas cosas que no pasan como tú quieres, todo tiene un propósito, aun cuando estás lidiando con algo mental, aun cuando estás lidiando, no sé, con algo que para ti es muy difícil, ya sea una adicción o lo que sea, como aún en eso puedes enfocarte en ver cómo todo eso te está forjando de alguna manera para ayudarte a poder mejorar, porque todos tenemos debilidades y yo lo tomo así como el hecho de tener depresión y eso, de alguna manera, como es una prueba para mí. Entonces es como, ¿de qué manera, como todo lo que he vivido, pueda ayudarle a más personas? Y algo que a mí me pasó, como una experiencia que me pasó, fue que una joven se me acercó. Ella, pues, ha ido a terapia desde muy joven y muchas cosas más, pero ella fue asignada a servir una misión de servicio, y las misiones de servicio ahora son muy distintas a cuando yo serví. Entonces, yo recuerdo que ella se acercó y empezó a contarme cómo se sentía. Y ella mencionaba que, pues, tenía miedo, que sentía que no podía como, tal vez, como ser suficiente o servir de alguna manera como más eficientemente. Pero es que yo creo que, ¿sabes? Que aún dentro de la iglesia existe como mucho tabú en eso, ¿sabes? Que no sé, si no sirves de tal manera, no eres tan productivo o algunas cosas así, cuando realmente yo pienso que no es así. Como yo creo que todos tenemos distintas limitaciones, como de alguna manera, porque somos humanos. Entonces todos llegamos a un punto en donde a veces como eso como nos rebasa un poco más, pero eso no quiere decir que no podamos encontrar maneras de servir, porque al contrario, yo creo que como siempre se nos ha brindado muchas maneras en las que nosotros podamos servir. Entonces, si tal vez no es de una manera, puede ser de otra manera, pero siempre va a haber formas en las que uno pueda como hacer qué hacer para poder encontrar la forma de ayudar a las demás personas y también de servir al Salvador. Entonces, a veces somos como un poquito necios en que nos aferramos tanto, tanto, tanto a que algo tiene que ser así, que no nos damos cuenta de todo aquello que está por pasar o que tenemos oportunidades de hacer y no lo hacemos simplemente por estar enfocados en aquello, ¿no? Que solamente tenía que ser como nosotros queríamos. Sí, muchas gracias, Katia. Y pues ahorita concluyendo con esto que comentas, viéndolo de lado, ¿no? De tal vez no los que tenemos estos retos, sino de los que conocen a personas con estos retos, ¿qué consejo tú darías de cómo alguien que quiere relacionarse más o entender mejor, cómo podrían hacerlo de una manera amorosa? Pues algo que yo creo es que cuando, por ejemplo, cuando las personas se acercan y se enteran que tienes esto, muchas personas a veces no saben cómo tratarte o a veces el trato lo quieren cambiar. Pero creo que es un gran error, como debemos siempre tratar a las personas por igual, con amor. Pero sí en esta cuestión, obviamente queremos brindar ayuda porque somos amigos de estas personas. Entonces, lo importante aquí es aprender acerca de lo que es de lo que es aquello de la salud emocional y también entender que, pues sí, es mental, pero también lo mental se ve reflejado en nuestro cuerpo físico.
Entonces, muchas veces se tienden a juzgar ciertas cosas, ¿no? O se minimizan, y no es así. O sea, creo que debemos de ser más empáticos y entender que cada persona también, aún dentro de la cuestión emocional, como es distinto, como hay distintos niveles y cada persona lo sobrelleva de distinta manera. Entonces, lo que uno puede hacer es simplemente como amar y tratar de hacerle sentir a esa persona que realmente como nos importa. Y tarde o temprano, como esta persona va a abrirse con uno mismo y van a poder encontrar como esos medios, ¿no? De ya sea que se le acompañe a terapia si es que tiene miedo, o ya sea que tan solo le escuche, porque muchas veces las personas con tema de cuestión emocional solo quieren ser escuchados y a veces no necesitan a alguien que simplemente les esté minimizando o juzgando o haciendo sentir como más mal. Y es cierto, tal vez muchas veces no se llega a comprender como tal lo que ellos sienten, porque muchas veces las personas que padecemos porque tenemos emocional ni siquiera entendemos exactamente qué es o cuál es la razón por la que nos sentimos así. Entonces, lo importante es como encontrar ese punto medio en donde podamos hacerle sentir a esa persona que realmente estamos interesados en ella, que realmente la amamos y sobre todo que vamos a estar allí para escucharle, que no seamos como esos jueces, ¿no? O esos dictadores, es que tienes que hacer esto para que puedas mejorar, o es que si no haces esto es porque no pasa. Al contrario, es como solamente ser más empáticos y tratar de entender que no todos reaccionamos a la misma manera. Cada quien reacciona de manera distinta y cada quien necesita ayuda distinta. Muchas gracias, Katia, por compartir esta historia y esta parte de la salud mental. Y no sé si hay algo que quisieras decir antes de concluir. Sí, pues algo, fíjate, mencionabas y algo bien fundamental que incluso se enseña dentro del Evangelio es la calidad, ¿no? Entonces, eso se ve reflejado en todo, o sea, en todo, absolutamente en todo, en la paciencia, en, en el trato con las demás personas, en todo. Y por eso creo que a veces es muy difícil de desarrollar, o es la cosa que nos cuesta más, porque cuando amamos no juzgamos o no minimizamos, al contrario, aceptamos y tratamos de ayudar. Entonces, pues gracias por invitarme, Gustavo, de verdad. Y de verdad fue un gusto poder hablar de este tema. No, gracias a ti por estar aquí y estoy seguro de que esta historia va a poder ayudar a más de una persona y al final es el propósito, ¿no? Como comentaba, todos tenemos un viaje de fe distinto, no todos tomamos el mismo camino, las mismas decisiones, creemos que las herramientas son las mismas, pero las cosas que nos pasan varían mucho. De igual forma a quienes nos ven, ¿no? Gracias por ver esta entrevista, gracias por ver el canal. Y al final, todo el contenido tiene como propósito ayudarnos que, por más diferentes que sean nuestros viajes de fe, puedan ser un poco más informados. Así que si les gusta este contenido, pueden suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente video.